Los invito a compartir este encuentro y lo llamo así porque en su transcurso pude percibir que iba trascendiendo los cánones de una entrevista. Los invito a ser parte de este espacio y conocer fragmentos relevantes de la vida, investigaciones y experiencias de Alena Persaldi, especialista en fenómenos paranormales y cósmicos, lectora y formadora de registros akáshicos y terapeuta holística especializada en regresión a vidas pasadas. Buen día, Alena, es un gusto estar con vos, empezar así el día, un día precioso, maravilloso. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Bueno, mi intención es hacer de esta entrevista una charla espontánea y que ambas nos sintamos cómodos. Alena sos especialista en fenómenos paranormales y cósmicos, lectora y formadora en registros akáshicos. Exacto. Y terapeuta holística especializada en terapia de regresión a vidas pasadas. Sí. Me gustaría saber cómo comenzaste a la investigación de todas estas disciplinas, o sea, ¿cuál fue el móvil que justamente te llevó a la investigación? Bueno, en realidad yo ya en la escuela primaria, te estoy hablando de tener 8 años, ahí empecé comencé a que se me despertaran todo ese tipo de incógnitas. Y dentro de la edad que uno tenía, empecé a investigar, a leer cosas que en ese momento no eran tan accesibles como ahora. Sí. Pero tuve la suerte de tener una familia, tener una madre que era muy creyente en todas esas cosas y me apoyó. Y luego, ya pasada la adolescencia, ya empecé a intervenir en distintas asociaciones que hablaban sobre el espíritu y sobre la vida después de la muerte y demás. Y bueno, y de ahí en más no paré nunca hasta investigar profundamente lo que es un fenómeno paranormal, porque a mí me ocurrían cosas. ¿Te asustaban cuando comenzaste? No me asusté nunca. Al contrario, en lugar de asustarme, lo que pasaba era querer investigar por qué me pasaba y qué era lo que me pasaba. Fundamentalmente, creo que en algún otro reportaje que hemos tenido, que me has hecho, sí, sobre todo creo que en la radio, te he comentado que muchos años fui sonámbula. Sí, cosa me ha llamado la atención. Claro, y entonces el sonambulismo me llevó a querer investigar por qué me pasaban esas cosas, porque yo era capaz de vestirme y no darme cuenta, y tomar la cartera como si fuera a trabajar o si fuera a estudiar, y recién tomar conciencia que estaba dormida cuando apoyaba la mano en el picaporte para abrir la puerta y eso me despertaba. O sea, el frío me despertaba. Pero bueno, eso es lo primero que quise investigar. ¿Qué es lo que me está pasando? Porque eran todas las noches, no era una cosa que me ocurría cada tanto. Eso me acontecía todas las noches. Todas las noches yo sabía que mi pobre madre tenía que levantarse porque sabía lo que me pasaba, estaba atenta y me tenía que despertar. A veces me tocaba, me despertaba, otras veces me despertaba sola cuando apoyaba la mano sobre el picaporte. Pero en todo eso me fui llevando a querer saber qué era lo que pasaba. Y bueno, hice otra carrera, estudié otras cosas, no es que me dediqué exclusivamente a esto, hice una carrera de relaciones públicas y demás, pero el tema era que había un costado en mí que quería otra cosa. O sea, la balanza se inclinaba. No quería ser relacionista pública, que lo soy, pero no lo utilicé nunca. Sí. O sea, la balanza siempre se inclinó hacia este tipo de disciplinas, exactamente. ¿Cuál fue lo primero entonces donde te abocaste fue en fenómenos paranormales concretamente? Claro, luego porque vinieron además los otros estudios, o sea, una cosa te fue llevando. Claro, porque además tenía sueños recurrentes, ¿no? Y yo quería averiguar por qué tenía ese sueño recurrente. Y eso también, cuando conciliaba el sueño, soñaba todas las noches lo mismo, ¿no? O antes de levantarme como sonámbulo o después de volver a la cama, pero siempre estaba el sueño. Sí. Y bueno, eso también me llevó a investigar por qué tengo este sueño recurrente, qué es lo que me está pasando, porque además era un sueño que me daba mucho temor.
mucho temor. O sea, el sueño sí entonces era lo que te El sueño generaba. me daba temor, me generaba temor. Y lo único que me tranquilizaba era que cuando aparecía mi padre en el sueño, y ahí me desaparecía el temor. Pero mientras no aparecía, yo tenía mucho temor. En el sueño, por lo que veía. Cuando vos decís que esto empezó desde chica, ¿qué registro tenés en la edad con estas experiencias? Y mira, yo lo que me da la memoria es recordar que ya a los 8 años quería investigar qué era lo que me pasaba. Yo a los 8 años andaba con una foto de Jesús adentro de los libros, de los cuadernos, y en medio de la clase lo sacaba y le daba un beso, lo tenía con las manos así. Pues, evidentemente eran mecanismos inconscientes que estaban pidiendo protección. Es lo que yo recuerdo, pero pienso que tal vez siendo más chica, pues quizás desde antes algo se ha revelado, pero bueno, no queda el registro de memoria consciente. No. ¿Cómo compatibilizabas la realidad de una nena de 8 años, que es la memoria, el recuerdo que tenés, con la realidad física, cotidiana, espontánea, con todos estos sucesos? A mí me costaba mucho. Eso me hizo ser una chica muy retraída. Claro, pero en relación a muy retraída al extremo que recuerdo que una maestra en la escuela primaria le dijo a mi madre que pensaba que yo tenía un problema de sordera. Porque ella notaba que la escuchaba a ella, pero que mi mente estaba en otro lado. Y bueno, y vinieron todos los estudios y demás, y el médico que me atendió le dijo, madre, no, escucha perfectamente, lo que pasa que es como que se distrae en algo, y ahí tendría que intervenir un psicólogo para saber de qué es lo que la lleva a distraerse. No es que no escuche, sino que no le interesa lo que la maestra está diciendo, ella tiene la mente en otra cosa. Y bueno, me costaba, no fue fácil, ni en la primaria ni en la secundaria, no fue fácil. No fue fácil porque mi mente iba más allá. A veces escuchaba hablar a una persona y me daba cuenta que si lo que decía era cierto o no. Pero no lo podía decir. Y más siendo chica. Me sigue pasando de ver a una persona y darme cuenta de qué tipo de personalidad tiene, me doy cuenta cuando miente o cuando está haciendo algo que no corresponde o cuando tal vez es una persona que todo el mundo ataca y yo defiendo porque me doy cuenta que su esencia espiritual es válida y es honesta, ¿no? O sea, no es fácil este tipo de cosas. No, entiendo. No es fácil porque más en aquella época que se ponían en duda ciertas cosas. Ahora ya la gente tiene la mente más abierta, en una apertura ya mundial, pero de cualquier forma es muy difícil el diálogo con la gente. Por tanto, con el que cree como el que no cree, no